Hola, bienvenidas a la tercera clase de Bases de la Costura Creativa. Soy Fátima y justamente este espacio que estamos construyendo es para que vayamos juntas conectando con esa maravillosa técnica, con esa maravillosa posibilidad de coser y de conectar nuestras puntadas con nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de algo que pudiera parecer muy técnico, pero les aseguro, es magia. Hoy vamos a hablar de tres elementos: márgenes de costura, la precisión cuando unimos piezas y lo importante que es cazar costuras. Es posible, y lo entiendo, que suene un poco complicado, pero en realidad es muy fácil. Te lo voy a mostrar paso a paso y eso te va a ayudar un montón a avanzar. De verdad te cuento que cuando entendemos estas cosas desde el comienzo, cuando estamos comenzando a coser, es la garantía para que más adelante no se te resista ningún proyecto complicado. Y no solamente eso, sino que incluso comiences a disfrutar, a, a ver incluso cómo la coherencia en todas las piezas van encajando y cómo incluso las puntadas se convierten en oportunidades de vida. Para mí, la costura es una manera de vivir y una manera de conectar incluso la realidad con la costura y con la cotidianidad. Bueno, hoy les voy a compartir algo muy personal y que tiene que ver con esto de encajar la costura. Hubo un momento en mi vida en el que tuve que tomar una decisión muy profunda, que fue dejar mi trabajo habitual, mi carrera de más de 20 años y volver a casa. Creo que ya se los he comentado antes. Por supuesto que no fue fácil, pero fue justamente allí, al lado de mis hijos, mientras los veía crecer y comenzaba a coser, que yo siento que algo mágico pasó y tiene que ver justamente con la costura. Las costuras me ayudaron a que, digamos, las cosas comenzaran a casar, a juntarse, a tener coherencia. Y en ese momento sentí como incluso una cosa iba tomada de la mano con la otra. La costura se convirtió en mi guía, en mi ancla, entre lo que fue mi trabajo anterior y lo que en ese momento o en esa experiencia de vida me estaba retando. Les cuento, por un lado había tenido un trabajo por más de 20 años en la cooperativa más grande de mi país, que me enseñó el poder de lo colectivo, el compartir con otras personas y sobre todo compartir lo que uno ama, el cuidado por cada detalle y cómo cada elemento se iba conectando uno con otro. El tener que quedarme en casa para atender el reto de salud de uno de mis hijos, además que por supuesto yo quería acompañarlos, yo quería verlos crecer. Y además otro elemento importante y era cómo seguir yo también creciendo como persona, cómo incluso seguir desarrollándome, cómo eso que me apasionaba como un hobby también llevarlo a la práctica y que siguiera vibrando conmigo. Entonces es cuando pienso que hoy, cuando tengo esta nueva oportunidad de comenzar a construir mi hogar en este hermoso país, de seguir con pasión cosiendo y sobre todo de seguir compartiendo, es una posibilidad también para relacionarlo con la costura y ver cómo a poco las cosas o las costuras o la vida va encajando. Hay muchísimas cosas que me animan a seguir y es justamente todo lo que implica el coser por amor y el coser desde el corazón. Y es todo lo que tiene que ver la historia con mis alumnas, mi pasión por la costura y no solamente eso, es todo lo que la costura nos puede aportar a cada una de nosotras si la hacemos desde el corazón y por disfrutarlo, por vivirlo, por sentirlo e incluso por conectar, sea con nosotras o sea con otras personas. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es súper importante. Es muy sencillo. Vamos a trabajar un bloque que se llama justamente el bloque 4-patch o 4 cuadros o 4 retazos. Son 4 cuadritos de tela que se ponen uno al lado del otro y que es una posibilidad o es una técnica perfecta para que aprendamos lo que significa cazar costuras y que todas las cosas encajen bien.
Yo sé que este bloque puede parecer muy sencillo, pero si lo observamos con cariño, es el primer paso para que incluso comencemos a dominar composiciones más complejas. Aquí vamos a trabajar con varios elementos. Vamos a hablar primero de márgenes de costura, por qué usamos un cuarto de pulgada, qué podemos hacer para que ese cuarto de pulgada realmente funcione y podamos aplicarlo a nuestras telas. Vamos a hablar también luego y te voy a guiar paso a paso desde cómo marcar, cómo coser y luego cómo armar. En este sentido vamos a ir paso a paso y vamos a hacer la práctica para que podamos juntas seguir avanzando. Les cuento, este bloque lo vamos a trabajar como 4 bloques, porque son los bloques que vamos a poner en cada una de las esquinas de nuestra manta o de nuestro pequeño kit de misterio. Entonces, es importante que, por eso no vamos a hacer uno solo, sino vamos a hacer 4 para que podamos luego ubicarlos en las 4 esquinas y podamos ir armando paso a paso esa manta. Recordemos brevemente, en la primera clase vimos sistema de medidas. En la segunda clase trabajamos la técnica Jardín de la Abuela, donde hablábamos de la exactitud y comenzamos a trabajar a mano, a desarrollar esa destreza. Aquí vamos ahora a trabajar a máquina. Por supuesto, las que quieran coserlo a mano lo pueden hacer, pero aquí vamos entonces también a comenzar a coser a máquina y a ver que también cosiendo a máquina podemos hacer que todo encaje perfectamente. Dicho esto, lo que significa este bloque para mí y dicho también que puede ser una posibilidad para que este bloque tan sencillo nos pueda llevar luego a bloques más complejos, vamos ahora a la acción, vamos ahora a las telas, a cortar y sobre todo a armar nuestro bloque 4 retazos, 4 patch y nuestro bloque. Vamos a iniciar recordando lo importante que estén claras las medidas. Aquí quiero mostrarles un detalle. Hay cintas métricas que tienen un borde de metal que aumentan la medida. Si se fijan, aquí estoy tratando de hacer la comparación con la cinta amarilla a la cual yo le retiré esa parte metálica. Y si medimos con la cinta azul, vamos a medir más de 2,5 pulgadas, que es lo que necesitamos para el ancho de la tira para hacer los cuadros. Vamos a cortar 2 tiras de 2 colores diferentes de 2,5 pulgadas por 20 pulgadas. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. Si utilizamos la azul, se nos van a ir a más de 2,5 pulgadas. Por eso vamos a utilizar la amarilla. Y un truco es eso, tener una cinta para este tipo de medidas y que esa cinta podamos mantenerla justamente para que nuestras medidas queden exactas. Vamos a fijarnos aquí, si ponemos la cinta amarilla sobre el azul, la azul nos estaría dando una medida más grande, prácticamente 1/8 más. En cambio, si medimos con la amarilla, sería perfecto. Igual, si lo hacemos con la regla, tenemos que tener cuidado también de medir muy bien. Vamos a poner la regla sobre la tela y si lo vamos a hacer con cúter, pues simplemente allí no tenemos que marcar. Si lo vamos a hacer con la cinta métrica, sí habría que marcar y luego cortar con la tijera. Vamos entonces a cortar con la regla y el cúter. Luego en otra clase hablaré de estas herramientas y de sus usos. Alineamos bien la tela para poder poner la regla encima. Fijamos muy bien con fuerza y allí es donde vamos a pasar el cúter. Debe tener una rodaja que esté bien afilada para que corte. Ahí estamos cortando ya la tira rosada y ahora vamos a cortar la otra. De estas tiras vamos a tomar 20 pulgadas de largo. Son tiras de 20 pulgadas por 2,5 pulgadas de ancho. Ya tenemos nuestras 2 tiras para empezar a trabajar nuestro primer bloque. Aquí vamos a juntar derecho con derecho de las tiras y ahora vamos a marcar los márgenes. Es posible que si ya eres experta no necesites marcar, puedas saltar este paso,
pero como aquí se trata de las bases y de que puedas empezar desde cero, te lo voy a explicar. Aquí voy a utilizar un boli que se borra con la plancha, pero si no tienes esto, pudieras hacerlo con un lápiz de grafito bien clarito, que después no se vaya a ver. Si vamos a hacerlo con la cinta métrica, marcamos el 1/4 de pulgada a todo lo largo de la tira de un solo lado. Ahí incluso subo un poco la cinta métrica para estar más segura que estoy marcando justamente 1/4 de pulgada. Esto podemos hacerlo por todo el largo de la tira. Vamos a marcar y vamos a pasar una línea con una regla, si quisiéramos hacerlo así. Si lo vamos a hacer con la regla, simplemente alineamos la tira, ponemos la regla y vamos a marcar. Vamos a alinear un poco más esto para que podamos estar mucho más seguros. Siempre nos apoyamos mucho con la base de corte, la regla. Les prometo que estas herramientas hablaremos en otra clase. Son muy útiles y facilitan muchísimo el trabajo, sobre todo para las personas que se están iniciando en este maravilloso mundo de la costura y de los retazos. Marcamos. Vamos a marcar a todo lo largo en una sola de las tiras. No tenemos que hacerlo en las dos. Eso para asegurarnos que el margen de costura está bien. Ya les dije, si son expertas, si ya lo vienen haciendo, es posible que no lo necesitan. Además, ahorita les voy a mostrar otras alternativas para que el margen de costura quede perfecto. Y justamente una de esas alternativas es el pie de 1/4 de pulgada. Es un pie que tiene una barrita que sostiene la tela y justamente la aguja por donde pasa, de la aguja a esa barrita hay 1/4 de pulgada. Es muy útil y también lo vamos a ver en la práctica cómo se usa. Y la otra opción, que es una opción también que yo lo hice mucho al comienzo, ya no la utilizo, pero para las personas que estén iniciando puede ser una opción para estar mucho más seguras. Marcamos una hoja de papel que puede ser de reciclaje y vamos a marcar 1/4 de pulgada. Si no tenemos la regla, pues lo hacemos con la cinta métrica, como si lo estuviéramos haciendo en la tela. Verificamos que tenga 1/4 de pulgada. Y esta hoja luego la vamos a llevar a la máquina de coser y vamos a coser justamente por la línea que está marcada. Vamos a introducir la aguja. Aquí no estoy utilizando el pie de 1/4 de pulgada. Eso en caso de que no lo tengan o no lo puedan adquirir. Aquí estoy utilizando el pie normal de la máquina. Introduzco la aguja y luego voy a colocar en el borde un trocito de adhesivo que me va a servir de barrera para la tela, para tener siempre alineada la tela. Podemos incluso dar unas puntadas para estar absolutamente seguros que el margen está bien. Y luego es que vamos a poner el tirro. Ya ahí tendríamos la barra que va a sostener la tela o las tiras de tela. Y si hemos marcado ya la tira, también el margen, pues digamos que tenemos absolutamente la seguridad de que va a quedar bien porque tenemos dos, digamos como dos fuentes de seguridad. El marcar la tela y la barrera que vamos a hacer para sostener la línea. Ajá. Ahora vamos a hacerlo con el pie de costura. Vamos a aprovechar que tenemos marcada la tela. Simplemente quitamos este pie, ponemos este. Ponemos nuestra tela. Y ahí sí vamos a coser. Si se fijan, la línea queda en todo el centro.
Voy a quitar esto porque esto no me sirve aquí. Y lo que voy a hacer es que esta me sostiene la tela porque ya me está sirviendo de barrera. Y lo que hago ahora es simplemente pasar la costura. Pasé la costura por toda la línea que había marcado. Ahora lo que vamos a hacer es, y vamos a planchar en un sentido. Vamos a planchar. Lo que hice fue pasar la costura y ahora vamos a planchar en un sentido para seguir con el siguiente paso. Bueno, aquí ya tenemos nuestra tira. Hemos planchado en un mismo sentido, en un solo sentido, no hemos abierto las costuras. Depende de la técnica, se abre la costura o no. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar segmentos del mismo ancho que cortamos la primera tira. Vamos a agarrar vamos a alinear primero. Si se fijan, aquí sobra un poquitito. ¿Ven? Vamos a alinear. Si no tuviéramos las reglas, tendríamos que marcar con el lápiz, o sea, marcar con el lápiz y luego cortar. Retiramos ese pedacito que nos sobra y ahora sí, vamos a hacer segmentos de 2,5 pulgadas. 2,5 pulgadas. Vamos a hacerlo sin la luz. Mire, vamos a hacer segmentos de 2,5 pulgadas. Tengo las 2 tiras. Vamos a hacer segmentos de 2,5 pulgadas. Recordemos que en este caso todas estaban así. Esto viene así.
y planchamos en un mismo sentido, pero al voltear, una sostiene la otra. Y de eso justamente se trata de cazar las costuras. Vamos entonces a marcarlos todos y vamos a ir de nuevo a la máquina de coser. Bueno, y aquí tenemos nuestros 4 cuadros. Esto se trata de cazar costuras. Si se fijan, coinciden perfectamente las 4. Vamos a ver por el lado al revés. Aquí está, por el lado del revés cómo queda. Y, por supuesto, esto debe quedar de 4,5 pulgadas por 4,5 pulgadas. Vamos a medirlo. Cuatro y media por 4,5 pulgadas. Entonces aquí tenemos nuestro segundo bloque de bases de la costura creativa y del patchwork. Bueno, hoy sembramos otra semilla, una forma de ver la costura como herramienta de presencia, de claridad, de coherencia, de juntar las diferentes partes de un bloque para que encaje bonito. Y si incluso, aquí te quiero decir, si no lo logras a la primera, no pasa nada, lo intentas de nuevo, solo que lo haces con presencia, con pasión y sobre todo disfrutando de ese proceso. Porque así es la vida. A veces los sueños no se nos cumplen a la primera ni a la segunda, pero si son válidos, les aseguro que las oportunidades van a aparecer en el momento preciso. Y por supuesto, si insistimos, si perseveramos, si amamos eso que hacemos, eso va a pasar. Y justamente eso es lo que estamos trabajando en nuestro quilt, en nuestra manta, la posibilidad de ir juntas construyendo bloque a bloque y aprendiendo las bases para que luego podamos ir a composiciones más grandes, más complicadas o más complejas más bien, pero con las bases sobre lo que tenemos que hacer en cada paso, en cada puntada. Bueno, por ahora les cuento. Ya hasta aquí es la tercera clase. En la próxima vamos a seguir trabajando otras técnicas, otras posibilidades para seguir conectando todas esas enseñanzas que incluso llevamos por dentro y que a veces no las ponemos en práctica. En la próxima clase vamos a hablar un poco de geometría y cómo se aplica justamente en la costura creativa y cómo tenemos que tenerla en cuenta
para que ese proceso pueda seguir avanzando. Bueno, por ahora los dejamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. No olviden seguirme en las redes sociales, compartir esta clase, disfrutarla y si tienen alguna duda, dejármela por Instagram o por Facebook para que otras personas también puedan compartirla y puedan también aprender de todas. Aquí se trata de que cada una pongamos nuestro granito de arena. Bueno, nos vemos en la tercera clase. Gracias por estar aquí. Para mí es realmente una alegría poder compartir estos conocimientos y sobre todo que podamos seguir juntas, cosiendo juntas y conectando corazones a través, por supuesto, de los hilos y de los retazos.